Me preguntaban por qué todas las parábolas tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño. Bueno, pues pasa como con las circunferencias. Como vemos, todas las circunferencias tienen la misma forma, aunque, como ya digo, tengan distinto tamaño. Se dice que son semejantes o proporcionales también. Por ejemplo, todas estas elipses también tienen todas la misma forma, porque son todas elipses isométricas, corresponden a circunferencias que se proyectan sobre los planos isométricos, ¿no? Pero una elipse, que no es más que coger una circunferencia y girarla, cojo, por ejemplo, esta circunferencia. Vamos a coger la que corresponde al diámetro mayor ahí. Entonces, en el momento en que giro la circunferencia de esta elipse, pues se puede ver según una perspectiva así de estrecha, o si la sigo girando un poco más, pues de repente la elipse aparece todavía mucho más estrecha, ¿no? Por lo tanto, no todas las elipses son iguales, ¿no? Por ejemplo, esta elipse y esta son distintas, ¿no? Incluso llega un momento en que la puedo estrechar tanto la elipse que se transforma en una línea recta. Entonces decimos que la elipse es degenerada, ¿no? Bueno, eso lo puedo hacer con todas las cónicas. Y vamos a ver entonces por qué una elipse no todas son iguales de forma, aunque tengan distinto tamaño, y las hipérbolas tampoco, pero las circunferencias y las parábolas sí. Por ejemplo, una hipérbola es esa curva que se forma si tenemos una lámpara en casa, de esas de foco, que tienen más o menos esta forma. Pues la lámpara suele tener unos huecos de cristal en el interior, ¿no? Aquí con dibujos, ¿no? Bueno, pues en este detalle de la lámpara, en el techo, como aquí hay un foco de luz, el cono corta a estas circunferencias aquí según hipérbolas. Eso quiere decir que las curvas de luz que se forman aquí pues son hipérbolas, ¿no? Pero lógicamente si muevo el foco hacia aquí, el punto de luz hacia aquí, hacia afuera, pues las hipérbolas saldrán distintas. Pueden salir, por ejemplo, más así. De hecho, los distintos dibujos aquí translúcidos que tenga la lámpara, pues se van a transformar en hipérbolas distintas todas. O sea, no es lo mismo una hipérbola que tenga esta forma que una que, por ejemplo, tenga casi una forma recta, ¿no? ¿Y a qué es debido? Pues a lo siguiente. Si tenemos un cono, por eso se llaman cónicas, el cono de base circular recto es cortado, por ejemplo, por un plano paralelo a esta generatriz, provocando entonces aquí una curva parabólica, que decimos que todas son iguales. En el momento en que giro el plano un poco hacia aquí, va a ser paralelo a dos generatrices, por ejemplo así. Y aquí va a salir una curva hiperbólica, una rama hiperbólica. En la parte de arriba del cono vuelve a cortar. Si giro el plano más hacia arriba, pues me quedará aquí, por ejemplo, una elipse. Y si lo giro ortogonal a ese cono circular recto, me sale una circunferencia. Si el plano llega a ser tangente a una línea, es una cónica degenerada, ¿no? O si, por ejemplo, el plano pasa por este vértice, la cónica se transforma en un punto. O si al mismo tiempo es tangente a una generatriz, se transforma en una línea. O si lo giramos, puede ser que ese plano corte al cono según dos líneas rectas. Es otra cónica degenerada. En fin, todas las posibles soluciones, pero esto todavía no responde a por qué todas las parábolas son iguales. En el caso de la elipse es muy fácil de ver, así sin hacer cálculo ninguno, pero si nos detenemos un poco más, la elipse tiene dos focos. Y esos focos se obtienen si yo cojo aquí el diámetro mayor, cojo la mitad y hago centro en este punto, en el punto O, hago un giro donde corta ese arco, aquí tengo un foco, ¿no? O sea que en realidad esta medida es igual a esta e igual a esta, porque es el radio. Esto es lo que llamamos A, esto es lo que llamamos C y esto es lo que llamamos B. Lógicamente, si yo estrecho esta medida o la amplío, pues el foco varía la posición. O sea, si yo, por ejemplo, tengo aquí una medida mucho mayor, casi tan grande como esta, pues al coger aquí esta medida, como vemos, el foco queda más hacia adentro. Digamos que es menos excéntrico y casi la elipse casi es una circunferencia. Por lo tanto, todas las elipses van a salir, como vemos, por regla general,
de forma aleatoria nos salen distintas, unas más alargadas o excéntricas y otras más casi circunferencias. En el momento en que esta medida pues sea esta medida igual que esta, pues los dos focos se convertirán en uno y es el caso de la elipse que se transforma en circunferencia. Los dos focos se acercan cada vez más según vamos igualando esto a esto, y entonces los dos focos, al hacer esto, si esta medida es igual que esta, hago el arco, corta aquí. Los dos focos se transforman en un punto que es el centro de la circunferencia, ¿no? O sea que vemos que entre esto y la línea hay infinitas posibilidades, pero la parábola siempre se va a cumplir que todas son iguales por lo siguiente. En una parábola se cumple siempre que respecto a una línea directriz tenemos dos puntos, el vértice y el foco. Esta medida es igual que esta. Y la parábola es el lugar geométrico de los puntos donde, si yo por ejemplo hago aquí una perpendicular y cojo esa misma medida y la coloco aquí, pues tengo que este es un punto de la parábola. O sea que A es igual a A'. Si ahora por ejemplo cojo otra medida igual, por ejemplo esta, y esa misma medida hago centro en F y la coloco aquí, la intersección de esta línea con el arco me da otro punto. Y así voy obteniendo puntos de la parábola. ¿Qué significa esto? Que la parábola realmente es el lugar geométrico de los puntos que son centros de circunferencias que pasan por este punto y son tangentes a esta recta. Por tanto, ya para verlo gráficamente, si yo por ejemplo dibujo aquí las dos generatrices, las dos líneas, la directriz y el eje focal, cojamos aquí por ejemplo los dos puntos que dejan distancias iguales, este es el vértice y este es el foco, dibujo la primera circunferencia que pasa por esos dos puntos. Vamos a cogerla. Entonces aquí tenemos ya, bueno, vemos que realmente este es el centro de la circunferencia y es el vértice de la parábola. Si yo ahora cojo otra circunferencia que es tangente a esta recta y que pasa por el foco, la recta tangente y que pasa por el foco, pues su centro es otro punto de la parábola. Y como todas las circunferencias son iguales y por tanto esta medida y esta siempre van a ser iguales, pues necesariamente la curva esta va a ser tal que siempre todas van a ser iguales, porque en realidad las circunferencias también son todas iguales de forma, ¿no? Cuando digo iguales me refiero a la forma, no al tamaño, ¿no? Lógicamente esto puede ser una circunferencia y esto también no son iguales, pero si esta la ampliamos, pues se verá como esta, pues en la parábola pasa igual. Vemos algunas parábolas así y otras así. Si nos acercamos aquí veremos esa parábola con un fragmento como esta. ¿Y por qué decimos que son iguales? Pues por esto, porque en realidad como se basa en la construcción en circunferencias donde esta medida m es igual a m', pues siempre al trazar esas circunferencias, por ejemplo aquí trazo otra, como esta medida vuelve a ser igual que esta, bueno, si lo dibujamos un poco mejor vendrá por aquí. Esta medida es igual que esta, la circunferencia es tangente y pasa por el foco, por lo tanto se sigue cumpliendo que todos los puntos de la parábola dependen de estas circunferencias. Y al ser todas las circunferencias iguales y tener todas estas medidas siempre iguales a esta, pues necesariamente hace que todas las curvas parabólicas pues sean iguales. En el caso de la hipérbola, pues también son distintas por el concepto mismo de hipérbola. En una hipérbola siempre, si cogemos un punto y lo unimos con los dos focos, pues tenemos que esta distancia menos esta es igual que esta, ¿no? Bueno, pues yo puedo variar siempre y hacer que este punto, pues por ejemplo, caiga aquí y este caiga aquí. Siempre hay simetría respecto a este eje entre los focos y los vértices, con lo cual la parábola pues va a cambiar, ¿no? Siempre, según ponga estos puntos, pues va a cambiar, ¿no?